The Nazis are always the others, someone else. You, your family, your hometown, they're all victims in their own right. That's how people prefer to tell that history. And if we were to open an exhibition now, it would quickly be clear. We can't all be victims. Por lo general nos gusta pensar al pueblo alemán de la Segunda Guerra Mundial como una nación rehén de un líder salvaje que les mostraba una realidad distorsionada del mundo. Pero ¿qué tal si los civiles sabían perfectamente las carnicerías y masacres que acontecían en su país? The surviving Jews, at least in theory, did not want anything to do with Germans. Muchos de los judíos que lograron escapar de los infernales campos de exterminio no solo tenían dificultad para reconciliarse con Alemania, sino que acusaban a los civiles de ser parte del mayor genocidio de la historia moderna. The Germans were resentful that here was this group of people who they had been told no longer existed. It was, first of all, kind of shocking that there were Jews at all. En esta nueva entrega de Historia Militar, te proponemos analizar una de las preguntas más oscuras e incómodas del siglo XX. ¿Qué tanto sabían los alemanes sobre el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial? Quédate con nosotros, porque la respuesta es más compleja y tétrica de lo que puedes imaginar. Durante la segunda mitad del siglo XX se ha impuesto la imagen de un pueblo alemán que era incapaz de entrever lo que estaba haciendo su líder Adolf Hitler. Una sociedad que no era consciente del material del que se componían las cenizas esparcidas desde las chimeneas de los hornos crematorios. Sin embargo, esa visión ha sido fuertemente cuestionada por investigaciones y el hallazgo de terroríficos documentos. Un excelente punto de partida para resolver esta incógnita es regresar a la comunidad donde comenzó a aglutinarse el nacionalsocialismo. La ciudad de Landsberg es un ejemplo paradigmático de lo rápido que fue adoptado el nazismo en varios sectores de la población alemana, muchos años antes de que Hitler tuviera el poder para obligar a las masas a seguirlo. En ese pueblo el Führer pasó 264 días tras las rejas, luego de un fallido golpe de Estado llevado a cabo en 1923. Esa estadía terminó de radicalizarlo y le proporcionó el tiempo para escribir Mein Kampf, su infame manifiesto del cual te hablaremos más adelante. Desde ese momento, Landsberg se transformó en un foco importante para el Partido Nacional Socialista, con constantes actos espontáneos y una hostilidad sin precedentes contra la comunidad judía. En esa región se registraron los primeros ataques, una semilla putrefacta que luego terminaría convirtiéndose en un plan organizado de exterminio. This idea that the Third Reich just descended upon us, that no one participated, and that everyone was a victim because they were forced to take part, as they claimed. Well, there are good reasons why that wasn't the case for Landsberg. Landsberg had a local Nazi party chapter as early as 1920. There wasn't any pressure at that point. Una fuente ineludible para conocer el clima de esa época es recurrir al diario personal de un contador alemán llamado Friedrich Kellner, quien entre 1939 y 1945 documentó sus opiniones conflictivas respecto a lo que sucedía en el país. En los párrafos de su diario íntimo se vislumbra que el ciudadano medio alemán conocía a grandes rasgos los crímenes nazis, y que sabían que sus autoridades estaban en una cacería constante de individuos considerados peligrosos. La gran mayoría de la sociedad estaba de acuerdo. La parte que no lo estaba optó por el silencio y la complacencia. En sus textos, Kellner refiere a conversaciones mantenidas con colegas y cita fuentes de acceso público como periódicos del Partido Nacional Socialista y programas de radio propagandísticos que pintaban un panorama oscuro. En menos de un año del gobierno nazi, el hombre ya había llegado a una conclusión certera.
El gobierno estaba llevando a cabo una matanza masiva de prisioneros de distintos orígenes. Los indicios estaban al alcance de la mano. Todos los días aparecían casas destruidas y saqueadas que hasta hacía poco tiempo habían sido habitadas por familias judías. Esto indica que un simple contador podía unir los puntos necesarios para dar con la terrible realidad que se vivía en los campos de concentración. Para entender la reacción del pueblo ante el genocidio masivo, también es útil recurrir a los recuerdos de sobrevivientes de aquel horror. Noah Kliga fue un famoso periodista judío que pasó una terrorífica temporada en Auschwitz y logró salir con vida de allí para convertirse en un referente de la investigación histórica. Con el tiempo brindó numerosas entrevistas en las que repasó no solo las penurias que sufrió, sino también su relación con otras personas dentro y fuera del lugar. En una conferencia declaró: "Los no judíos tenían mejor comida y podían recibirla del exterior. Además, no digo que no pasase alguna vez, pero a mí nunca me ocurrió que los polacos me dieran algo de comida, nunca me ofrecieron nada. A veces bromeaban, te daré algo de comer, pero no es kosher", decían. En su visión, incluso los prisioneros eran antisemitas y culpaban a la comunidad judía de lo que ocurría en el país. Pero el odio a los judíos no comenzó de un día para el otro. La sociedad tampoco fue obligada a aceptar leyes y matanzas salvajes sin ningún tipo de preparación psicológica. Lo cierto es que el Holocausto fue el último eslabón de una larga cadena de odio que se fue construyendo en conjunto por el gobierno y la sociedad civil, la cual ya había dado sobradas muestras de ser capaz de actos horripilantes contra quienes consideraba culpables de la debacle del país. En este momento es necesario hablar de las leyes de Nuremberg. Esas legislaciones fueron una serie de reformas de carácter racista y antisemitas adoptadas por unanimidad el 15 de septiembre de 1935. Las leyes de Nuremberg fueron redactadas por el jurista y político Wilhelm Frick en su cargo de ministro del Interior del Reich bajo la anuencia de Adolf Hitler. Frick era un reconocido antisemita y redactó estas leyes que impedían que el colectivo judío se relacionara racialmente con el pueblo alemán, dando comienzo de manera oficial a la discriminación y persecución del colectivo hebreo en Alemania. Luego fue esparcida a lo largo de todo el continente. In Polish cities inside the general government, Jews were being put in secluded ghettos. Soon, these ghettos became overcrowded and death by hunger and disease was rampant. Dichas leyes no apuntaban solo a discriminar a la etnia semita debido a sus creencias religiosas, sino que tenían como objetivo central evitar mezclas raciales con el pueblo alemán. El cuerpo legal más importante fue el comprendido por la Ley de Ciudadanía del Reich y la Ley para la Protección de la Sangre y el Honor alemanes, ambas del 15 de septiembre de 1935. Ten en cuenta que estas reformas fueron presentadas al gran público y que en gran medida fueron celebradas por una enorme porción de la ciudadanía germana. Noah Kliga es claro en su postura. Él opina que gran parte de la población sabía lo que acontecía en los campos de exterminio. Para peor, postula que la sociedad estaba de acuerdo, o al menos no le desagradaba lo suficiente como para alzarse en armas y protestar al respecto. Ya en el antes mencionado libro Mein Kampf, Adolf Hitler describió al pueblo judío como el peor enemigo de Alemania y afirmaba que la mejor solución era purgar el territorio de esa presunta plaga. Esa publicación no era un secreto ni mucho menos, sino que fue la base ideológica para el establecimiento del Partido Nacional Socialista. Es difícil pensar que los cientos de miles de militantes y afiliados desconocían cuál era la política oficial. German people immediately grasped that the deportations of their neighbors was not a local affair. For example, the many bans on park benches and swimming pools, these were local affairs. However, this was a central decision that was carried out across the whole of the Reich. La dificultad para comprobar las aseveraciones de Noah Kliga no son una coincidencia.
sino que son el resultado de una estrategia muy precisa planteada desde la cúpula del Tercer Reich. La política nazi hizo mucho para facilitar la negación de la matanza masiva de judíos, gitanos, eslavos y discapacitados, aun cuando la operación de exterminio se desplegaba por toda la Europa ocupada por Alemania. El Holocausto no era un secreto de Estado, pero se tomaron medidas para que no se volviera una noticia mundial de primera plana. En primer lugar, los oficiales alemanes escribían lo menos posible al respecto y trataban de mantener la documentación limitada y poco precisa. La mayoría de las órdenes de asesinato fueron dichas de forma verbal, en particular aquellas solicitadas por los rangos superiores para evitar cualquier tipo de conexión con los crímenes de guerra perpetrados. A fin de ocultar lo más posible la operación de exterminio a la comunidad internacional, Hitler ordenó que nunca se hablara directamente de los asesinatos en documentación alemana o en declaraciones públicas. En su lugar, los germanos utilizaban nombres en código y palabras neutras para referirse al proceso de asesinar a millones de personas. Por ejemplo, en el lenguaje nazi, acción se refería a una operación violenta contra civiles judíos por parte de las fuerzas de seguridad. Reasentamiento en el este se refería a la deportación forzosa de civiles judíos a centros de exterminio en la Polonia bajo ocupación alemana, y tratamiento especial significaba aniquilación por gaseamiento. Lo más tétrico es que existen reportes de traslados realizados a plena luz del día, ante los cuales los vecinos vitorearon el accionar del Reich. In the city of Forchheim, 12 Jews were marched to the local railway station as a crowd of people expressed their interest and great satisfaction, according to a police report. The marches were accompanied with ill-wishers who chanted and cursed at them. Lo increíble es que las tácticas del gobierno germano eran tan morbosas que incluso había funcionarios nacionalsocialistas que estaban en desacuerdo con las mismas. Es por eso que se tomaron las medidas necesarias para que las voces disidentes no fuesen oídas. Por ejemplo, Wilhelm Kuba, el administrador civil alemán de la Bielorrusia bajo ocupación, apoyaba totalmente el asesinato de judíos bielorrusos, pero se manifestaba en contra cuando las SS deportaban judíos alemanes a Minsk para su fusilamiento. Puede resultar insensato aprobar una matanza y denunciar la otra, pero es inútil buscar una lógica moral en el razonamiento de los genocidas nazis. Si bien se tomaron recaudos para limitar la producción de pruebas, los alemanes también destruyeron la mayor parte de la documentación que existía antes del fin de la guerra. Prácticamente todos los archivos que se relacionaban directamente con el programa de exterminio tenían la clasificación y el sello Geheime Reichsage, lo que podemos traducir como altamente confidencial. Esa distinción requería un manejo especial, su destrucción inmediata para impedir que los capturara el enemigo. Heinrich Himmler, líder de las SS del Reich y jefe de la policía alemana, dijo en un discurso secreto a los generales de las SS en Posen, acontecido a finales de 1943, que el asesinato en masa de los judíos europeos era un secreto que jamás debía quedar registrado. Hitler tenía motivos para temer una posible reacción desfavorable si todos los detalles del Holocausto se hacían públicos. Los eufemismos beneficiaban el secreto, ya que solo los que sabían el verdadero significado de las palabras comprenderían el sentido más profundo de las declaraciones públicas o interpretarían con precisión los registros documentales. Además del uso del lenguaje en código, Heinrich Himmler intentó destruir los restos físicos de las víctimas de las oscuras actividades que se llevaban a cabo en los campos de concentración. La idea era desaparecer los cadáveres de cientos de miles de personas antes de que llegaran los ejércitos aliados. Para lograrlo, asignó al oficial de las SS, Paul Blobel, para que comandara la Operación 1005, el nombre en código de los planes alemanes de destrucción de pruebas forenses en centros de asesinato en masa. The deportation to the camps involved many people and could impossibly kept secret. Think of soldiers who witnessed it,
as well as railwaymen, not to mention government officials who had to take care of the apartments the Jews left behind. Las SS obligaban a los prisioneros a reabrir fosas comunes repletas con los cuerpos de sus familiares y amigos muertos. Luego debían colmar esos restos putrefactos para eliminar las pruebas del genocidio que se llevaba a cabo. Este tipo de exhumaciones se realizaron en Babi Yar, Kiev, en el verano de 1943, en Belzec a fines de 1942, en Sobibor y Treblinka en el otoño de 1943. De este modo, los alemanes y sus colaboradores destruyeron muchas de las pruebas forenses antes de que cayeran en manos del enemigo. Esto sepultó en el olvido a cientos de miles de personas cuyos huesos fueron incinerados y su identidad sepultada bajo tierra. Tan atroz como quitar una vida es privar a los sobrevivientes de una memoria completa y real sobre lo ocurrido. Hacia fines de la guerra, después de que las primeras noticias sobre el Holocausto llegaran a Gran Bretaña y los Estados Unidos, los líderes nazis intentaron contrarrestar esas historias con una campaña coordinada de desinformación. El 23 de junio de 1944, los nazis permitieron la visita de una comisión de la Cruz Roja Internacional al gueto Theresienstadt, en el protectorado germano de Bohemia y Moravia, donde hoy se encuentra la República Checa. Los hombres de Hitler esperaban encubrir las operaciones de exterminio al presentar buenas condiciones de vida para los judíos de aquella región. La comisión de la Cruz Roja estaba formada por 2 funcionarios daneses y un representante suizo. La visita duró solo 6 horas, pero en el fondo todo fue un engaño cuidadosamente orquestado. Escuchemos cómo fue el proceso en las palabras de una sobreviviente. Erected a little pavilion for children. There were hardly any left at the time. They put the square in front of where I lived that was just barren because it was used originally for exercises, military exercises, and we had to plant it with grass and roses. Las autoridades de las SS intensificaron las deportaciones de judíos desde el gueto para reducir la superpoblación. Además, lo arreglaron plantando jardines, pintando casas y abriendo cafeterías y teatros para la visita. Incluso ordenaron a los prisioneros cómo comportarse durante la inspección para dar informes positivos sobre cómo era estar prisionero del gueto. Sin embargo, cuando la visita finalizó, las autoridades de las SS reanudaron los malos tratos, fusilamientos y deportaciones, sobre todo al centro de exterminio Auschwitz. La inspección de la Cruz Roja había cumplido su objetivo: confundir a la opinión pública internacional acerca de la verdadera naturaleza de las políticas nazis para acabar con sus enemigos. A pesar de los esfuerzos de los nazis para mantener en secreto el holocausto que se estaba llevando a cabo, la información finalmente se filtró. Los mismos autores hablaban sobre lo que hacían, alardeando de haber puesto en marcha el mayor genocidio del siglo XX. Desde 1942, múltiples organizaciones clandestinas judías y polacas se esforzaron por revelar al mundo exterior lo que los alemanes hacían en Europa Oriental. A veces la información era incompleta, contradictoria e imprecisa en algunos de los detalles específicos, pero la política general y el patrón de eventos eran claros ya desde la segunda mitad de 1943. Entonces, ¿cómo afectó esto al pueblo alemán y cómo asimilaron las noticias sobre lo que estaba ocurriendo en su tierra? Las barreras psicológicas de aceptar la existencia del programa de exterminio nazi eran considerables. La brutalidad del Holocausto era irracional y no tenía precedentes. Era inconcebible que una nación avanzada e industrializada movilizara sus recursos para asesinar a millones de civiles pacíficos, que incluían mujeres, niños, ancianos y hasta niños pequeños. Al hacerlo, los nazis a menudo actuaban en contra de los intereses económicos y militares de Alemania. Es por eso que transformar la nación en una gran picadora de carne sonaba ilógico. Debido a ello, parte de la sociedad civil se negaba a aceptar las acusaciones.
Por un lado pensaban que era mera propaganda aliada. Por el otro, que el gobierno germano tenía un motivo claro e importante para las actividades que se llevaban a cabo. And this here created some kind of knowing without knowing. People made efforts not to know. If people claimed they didn't know, it was due to their efforts not to know. Hubo un antecedente que influenció la manera en que los ciudadanos alemanes enfrentaron las cruentas revelaciones a las que fueron expuestos durante los últimos meses de la guerra. Durante la Primera Guerra Mundial, los medios británicos aducían que la ocupación germana era monstruosa, que los soldados cometían atrocidades indescriptibles contra civiles indefensos en Bélgica. Incluso los acusaban de matar bebés con bayonetas, desfigurar mujeres a golpes de puño y asesinar civiles con gas mostaza. Esos relatos hicieron mella en la moral y configuraron la opinión pública de todo el planeta. Después de la contienda, se supo que los británicos habían inventado muchas de esas historias para maximizar el apoyo popular del esfuerzo bélico. Debido a esa experiencia, muchos alemanes no creían los informes de operaciones de asesinato en masa durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en este caso, los reportes eran tristemente ciertos. Después de la catastrófica derrota en Stalingrado en febrero de 1943, el desafío de mantener el apoyo popular por la guerra se volvió aún más enorme para los propagandistas nazis. Los alemanes ya no podían reconciliar las noticias oficiales con la realidad, y muchos civiles comenzaron a escuchar las transmisiones radiales extranjeras para obtener la información correcta. En simultáneo, las personas que asistían a los cines comenzaron a rechazar los noticieros cinematográficos por ser una propaganda descarada. Es por eso que el ministro de propaganda, el infame Joseph Goebbels, ordenó que los locales de proyección cinematográfica cerraran con llave sus puertas antes de presentar los episodios semanales, para obligar a los espectadores a quedarse si querían ver las películas en cartelera. Hasta el final de la guerra, los propagandistas nazis mantuvieron la atención del público enfocada en lo que le sucedería a Alemania en caso de una derrota ante los aliados y el Frente Judío Internacional. En particular, el ministerio de Goebbels explotó la divulgación de un plan de posguerra para la economía germana que Henry Morgenthau Jr., secretario del Tesoro de la administración Roosevelt, desarrolló en 1944. La visión de Morgenthau consistía en despojar al país de su industria pesada y regresarlo a una economía agraria. Este tipo de historias, que tuvieron cierto éxito en fortalecer la resistencia a medida que las tropas aliadas entraron a Alemania, tenían el objetivo de intensificar el temor a la capitulación, alentar el fanatismo y continuar la destrucción del enemigo. Es por eso que muchos expertos plantean que la sociedad civil vivía en una suerte de ficción global repleta de engaños y mentiras. Es por eso que no pueden ser culpados por los crímenes perpetrados por el gobierno, al menos no con la misma severidad que fueron juzgados los jerarcas del Tercer Reich. Also belong to, perhaps I shouldn't say the actual perpetrators, but to those who profited from it. Con todos estos datos a nuestra disposición, es realmente difícil pensar que los ciudadanos alemanes de los años 40 eran ajenos al horror que se llevaba a cabo en su país. La muerte y las noticias sobre los campos de exterminio estaban a la orden del día, pero incluso si se ignoraba la propaganda aliada, bastaba con ver a las ciudades del Reich para comprender que cientos de miles de personas habían sido detenidas y posiblemente aniquiladas. La pregunta sobre qué grado de responsabilidad le cabe al pueblo no tiene una respuesta sencilla. Lo que sí podemos asegurar es que el Holocausto era un gran secreto a voces que terminó de destaparse en 1945. De esta manera llegamos al final del video. Si quieres que ahondemos en temáticas oscuras como esta, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Historia Militar. Gracias por acompañarnos.